Muy buenas y sean bienvenidos a la segunda parte de Sepa lo que bebí. En la primera parte hablamos del vermú, un poco de la historia del vermú. Quiero, antes de empezar, pedir excusas por dos circunstancias que nos ocurrieron durante la grabación. Una, cuando cambiamos el formato, el vídeo salió mal, me cortaba la cabeza. Espero que ahora salga bien. Segunda, hubo un error cuando yo hablé del Carpano y di la fecha de 1873. Por el baile de números, tantas fechas en la cabeza, me equivoqué de fecha. La verdadera fecha es 1783. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra segunda parte. Vamos a hablar un poco de cómo se elabora a grandes rasgos el vermú. Bien, ya dijimos que el vermú es un vino aromatizado y fortificado, es decir, es un vino, partiendo de un vino, se le añaden hierbas, se le añaden raíces, sustancias, para darle esos sabores particulares. Ya comentamos en la primera parte que la base del vermú primitivamente era la senta, la Artemisa Centium y otras plantas de la familia de las artemisas. Bien, no solo la artemisa, estaba también el dístamo de Creta, el tomillo, la milenrama, la menta, el orégano, en fin, cada casa tiene sus propias fórmulas. Hay vermús que vienen a llevar hasta 50 o 60 hierbas y especias distintas, ¿no? Dependiendo del tipo y dependiendo del vermú. Bien, hemos dicho que es un vino aromatizado y fortificado. ¿Por qué fortificado? Porque como ahora veremos, en una fase de la elaboración, al vermú se le añade alcohol de vino. Es decir, se le sube de grado. Igual que también se le añade azúcar, que también lo vamos a ver. Bien, vamos a partir un poco de, como hemos dicho que es un vino, tenemos que partir de un vino. Bien, ¿qué vinos hay que elegir para elaborar un buen vermú? Tradicionalmente, antiguamente, el vino base, es decir, el vino del que se partía para elaborar el vermú, se buscaban vinos que tuvieran cierto dulzor natural, porque el azúcar en los primeros tiempos era cara todavía, ¿vale? Por ejemplo, cuando Carpano saca el vermú, el azúcar no fue más barata hasta casi después de la Revolución Francesa, hasta que se encontró la forma de fabricar el azúcar de remolacha, porque el azúcar de caña era caro, era un producto para la aristocracia. Bien, entonces se buscaban vinos más o menos dulces. En el origen también se trabajaba con vinos tintos, aunque hoy el vermú que se hace con vino tinto, que esto entraría en los vermús de reserva, que no voy a hablar en este capítulo porque ya dijimos que vamos a hablar solamente de los vermús bases, los vermús sencillos. Tiempo habrá mucho más adelante porque no quiero aburrirles a ustedes tampoco con el tema del vermú, aunque ya dije que es muy amplio. Se elaboraron también con vinos tintos. Todavía hay vermú normales que se hacen con vinos tintos. Bueno, es raro. Normalmente se utilizan vinos blancos. Tradicionalmente se utilizaba preferiblemente los blancos que había en la zona del condado de Saboya, que ya dijimos, ¿no? De los Alpes, ¿no? Entonces, normalmente se utilizaba el moscato de Carelli. Hoy también se trae el moscato d'Asti de la zona del Véneto. También es una zona al lado de, no al Piamonte, sino a la otra parte de Italia, ¿no? Venecia estaría en el mar Adriático. Entonces, también hoy se están trabajando con vinos de otras partes de Italia, como el Martina Franca Corotondo, como el San Severo, como el Bianco d'Alcamo. Se están trayendo vinos sicilianos que al tener mayor graduación permiten menos cantidad de alcohol vínico, sobre todo para los vermús baratos, digamos, o los vermús estándar, porque el alcohol de vino es caro. Y además no se nota tanto al beberlo, se puede consumir más porque es un producto más natural, no está tan elevado el alcohol con un alcohol artificial, no artificial, es un alcohol de vino, pero es menos cabezón, duele menos la cabeza, ¿no? Bien. Eh, el proceso comienza con elaborar un vino base. Bien. Lógicamente, los vinos que están al pie de los Alpes son regiones que son vinos que se refrescan, ¿no? Porque incluso al estar cerca, teóricamente cerca de la zona marítima, entre comillas, están al pie de los Alpes. Y claro, los Alpes suelen tener nieves todo el año. Entonces, son vinos que no suelen dar mucho contenido alcohólico. Tampoco interesa que tengan mucho contenido alcohólico, porque interesa vinos que sean más bien neutros. Es decir,
que el porcentaje entre la acidez y el azúcar del mosto no sea muy distante. Bien, estos vinos sostenían el Piamonte. Hoy se están buscando en otros sitios, pero claro, la producción de vermú hoy es bestial. No da los vinos del Piamonte para cubrir esas necesidades, como he dicho, se buscan hasta en Sicilia, ¿no? Carpano lo busca en Sicilia, en fin. Bien, entonces, una vez que tenemos ese vino, vamos a obtener un vino sobre 11 grados, 11 grados y medio. Nos interesa un vino blanco que no tenga un carácter muy afrutado, que no tenga una elevada acidez, que no tenga mucho azúcar residual, porque luego lo vamos nosotros a controlar con el azúcar que le vamos a añadir en un proceso de la fabricación, y que no tenga aromas extraños, aromas herbáceos, en fin. Ya se buscan esta serie de vinos, o ya se elaboran esta serie de vinos buscando estas características. Normalmente el grado alcohólico suele ser de 11, 11 y medio, ¿vale? Bien, ahora viene la segunda fase de la preparación, digamos, del vino base, que es el encabezado. Añadiéndole alcohol de vino, lo que es una mistela. Esto se puede hacer durante el proceso de transformación si los vinos son muy dulces para mantener el azúcar residual, pero hemos dicho que no interesa. Esto sería quizá para vermut más baratos, que por ahorrar dinero, ¿no? Si le echo más alcohol, le echo más azúcar, pero si ya tiene azúcar, le echo menos alcohol. En fin, es un proceso. Los vermuts, digamos, elegantes, los vermuts de Torino, se hacen de esta manera. Bien, lo vamos a encabezar hasta aproximadamente 15 grados, 15 grados y medio. Esto es lo que marca la ley del año 34 del vermut. Ahora se ha variado un poco porque según el tipo de vermut se puede subir los grados, se puede llegar hasta los 22 grados. En las IGPs, que es la nueva característica que tienen digamos, es una subdenominación de origen. IGP significa Indicaciones Geográficas Protegidas, que son productos particulares, que la Unión Europea lo ha hecho así. Y el vermut de Torino es uno de ellos, ¿no? Hay muchos, pero el vermut de Torino es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, esto es una ley que ya la explicaré otro día porque es farragoso también. La ley, siempre lo pueden ustedes buscar. Busca la ley del vermut de Torino y le va a salir las características generales, que más o menos son las que yo voy a explicar porque la ley ha variado un poco. Bien, ya tenemos el vino, le hemos encabezado y ahora le vamos a clarificar. Es decir, le vamos a dejar limpio. Aparte del proceso de decantado, eliminación de sólidos, tal, vamos a dejar un vino lo más transparente y limpio posible. Esto se consigue también gracias a la adición del alcohol. Claro, el alcohol va a aclarar un poco el color amarillo del vino, lo va a hacer más blanco, digamos, ¿no? Bien. Esta sería la primera fase, que sería el proceso de tal. Para clarificarlo aún más, podemos filtrarlo, de hecho se filtra, o se le añaden sustancias como las gelatinas y tal para el arrastre de sólidos, sólidos en suspensión, quitarle un poco de tanino al vino, en fin, dejarlo muy limpio. También se puede pasar, clarificarlo por carbón vegetal. Los vermut blancos se suelen pasar por carbón vegetal para darles ese tono tan transparente. Bien. Vamos a la segunda fase. Hemos dicho que el vermut es un vino aromatizado. Luego hay que echarle aromas. ¿Y qué aromas son esos? Las hierbas. Ya hemos dicho que la hierba principal que tiene que tener el vermut es la artemisa, la genciana, el ajenjo. Bien. Las hierbas, cada casa tiene su proporción. Ya he dicho que hay 60, 50, 40, cada uno le da su tema. También según el tipo de vermut se van a utilizar un tipo de hierbas y un tipo de especies distintas. Ya hablamos en la primera parte que los vermut dulces, por ejemplo, los vermut blancos dulces, llevaban especias más dulzonas, como era el clavo, la canela. Lógicamente los vermut rojos son más amargos, entonces ahí entraba la genciana, el orégano, la milenrama, las variedades de artemisa, de ajenjo, en fin. Bien, hay dos métodos. El método clásico se pesaban las hierbas, ya las casas tenían sus proporciones por prueba y error, y entonces en sacos de arpillera metían las hierbas en el vino. A veces en el vino neutro, una vez hecho sin echarle el encabezamiento, y otras veces en el encabezado. Incluso a veces se metían las hierbas en el encabezado, o sea, en el alcohol, que esto es un método más moderno, para que el alcohol extrajera las sustancias de las hierbas y después eso se hacía una pequeña destilación y se le añadía en proporciones al vino base, al vermut base. Bien.
El método tradicional sería meter un saco en el vino ya preparado, meter un saco para que se vaya disolviendo, mover el saco de vez en cuando y cambiar los sacos pues cada semana. Carpano se dice, se cuenta, que todavía hoy utiliza este método, digamos, artesanal, rural o antiguo. Y que lo hacen 3 personas. Y que, como el famoso enigma de la Coca-Cola, que la fórmula la saben 2 para que nadie pueda copiar la fórmula, en Carpano dice que son 3 los que cada uno mete su saco de infusión en, en el vino para hacer el Carpano. Esto es un poco de leyenda. Bien. El clásico moderno, el clásico es este. El moderno sería coger las hierbas, hacer una infusión en agua caliente. Este método de infundir las hierbas en el propio vino, que es el método tradicional, antiguo, clásico, se llama percolación, porque se suele hacer en frío. Es una infusión en frío. Nosotros cuando hablamos de infusión solemos referirnos a un té, por ejemplo, ¿no? Una infusión de té, una infusión de manzanilla. Siempre utilizamos agua caliente. Esto sería una infusión. Cuando se utiliza el líquido en frío, se llama percolación. Queda aquí para los puristas. Bien, digo que el método moderno, cogen agua caliente, y meten las hierbas en el agua caliente para extraer las sustancias, digamos, más deprisa, más industrial, más rápido, más potente, digamos, con menos tiempo de elaboración. Y una vez ese agua se mezcla con el vino en proporción 1:5. Una vez que se supone que ya la hierba ha dado de sí, se prensa, se estruja, lógicamente, para sacarle esta última gota, ya se mezcla con el vino base en la proporción 1:5. Bien. El método de infusión, por el método tradicional, hoy también se utilizan tambores rotatorios que van moviendo la mezcla. Esto lo hace Martini, tiene unos tambores. Martini Cinzano creo que también lo tiene. Que mueve el líquido para que la hierba no se quede en el fondo y se vaya moviendo para que pase a todo el líquido. Normalmente este método se solía hacer durante 20 días. Y por el método tradicional los sacos se cambiaban cada semana, aproximadamente. Es decir, tres aromatizadas, llamémoslo así. Suele durar 20 días, 3 semanas aproximadamente, sí, 20, 21 días. Bien, y entonces ya lo que tenemos es lo que se va a llamar vermú basto. Vermú basto. Es decir, tenemos el vino ya hecho, tenemos el alcohol añadido y tenemos las sustancias aromáticas vegetales dentro de la infusión del líquido. Ya tiene sabor. ¿Qué pasa? Que es amargo. Entonces ahora tenemos que domesticar ese vino. ¿Y cómo se hace? Por la siguiente fase, que es el endulzado o el azucarado del vino. ¿Qué se puede utilizar aquí? En los rojos se utiliza caramelo. En los blancos también se utiliza caramelo y aunque usted no lo crea, el vino blanco y el vermú rojo y el vermú blanco, el blanco normal, no el seco, el normal, tiene la misma cantidad de azúcar, aproximadamente hasta 150 gramos por litro. Curiosamente el blanco parece más dulce que el rojo, pero es porque las hierbas que se utilizan ya he dicho que son distintas. Por ejemplo, la canela le da un sabor más aromático, más dulzón. Entonces, ya está, el reloj siempre nos da las 8, el reloj siempre. Entonces, aunque no crean, tiene la misma cantidad de azúcar. Por ley, el azúcar se puede utilizar con caramelo, con azúcar de caña, vertida, y con el propio vino, digamos, lo que llamamos un arrope. Son concentrados de uva, son mostos concentrados. También se puede hacer, la ley lo permite. Bien, el caramelo neutro se utiliza en el blanco y el caramelo tostado en el tinto, lógicamente, para el de color. Ya dije que los que eran rojos no porque vengan de vinos tintos, sino porque se le da con el caramelo. Aunque vuelvo a decir que hay vermús que se hacen con vinos tintos. Lógicamente, entonces, en la graduación de color llevarán un caramelo neutro, no un caramelo oscuro, ¿no? Para darle el vermú. Bien, esto lo leí. Cuando se endulza el vermú, cada bodega tiene un toque especial. Dicen que tienen un secreto que es el último toque que se le da al vermú, antes de decir la fase terminal, antes de pasar a la fase, digamos, industrial ya, que ahora la veremos. Esto, no sé, las empresas lo dicen, puede ser que añadan algún vino añejo, algún tipo de brandy, como se hace en los cavas y en los champanes, lo que se llama el licor de expedición, pudiera ser. Esto lo tienen como secreto, dicen que es el toque secreto que cada marca dice que tiene. Bien.
La dosis, la dosis de azúcar que tienen que llevar nunca puede ser inferior al 13% en los blancos y en los rojos. Tiene que tener un 13% de azúcar. Y un grado alcohólico de 15, 15,5. Puede llegar hasta 22 en los vermut de reserva y normalmente el blanco lleva 17, 18. Y en los blancos secos no puede superar el 4%. Por eso son secos. Usted toma un martini blanco seco y no le va a saber que lleva azúcar. Lleva 4%. ¿Por qué el límite del 4%? Pues es por una cuestión gustativa. Nuestra papila gustativa normalmente no solemos detectar, salvo raras excepciones, menos de 4 gramos por litro. Es decir, si nosotros tomamos, esto pasa mucho en los champán, ya lo veremos cuando hablemos de los champán, si nosotros tomamos algo que tiene menos de 3 gramos por litro, menos de 4 gramos por litro de azúcar, a nosotros no nos va a saber dulce. Nuestras papilas no reconocen. Ese es lo que se llama el famoso umbral del dulzor. Son 4 gramos por litro. Por eso los blancos secos, no superan ese umbral, para que sean secos. Bien, bueno, ya tenemos el vermut, ya le hemos echado el alcohol, ya lo hemos encabezado, que así se llama la técnica, encabezado. Ya le hemos echado la hierba, ya le hemos sacado a la hierba su producto, sus sabores, le hemos endulzado y ahora vamos al último proceso de fabricación. Hay que volver a clarificar, hay que filtrar y hay que pasteurizar. Se calienta el vermut para darle mayor estabilidad. Se filtra para quitar algún sólido que haya quedado todavía por ahí pendiente, alguna bacteria, se hace por el filtro Millipore, para que alguna bacteria, alguna levadura pueda refermentar la botella. Se puede hacer. Y luego hay un tratamiento que es un tratamiento por frío. También se clarifica para que quede brillante y bonito, ¿no? Y luego se hace un tratamiento por frío para eliminar tartratos. Habrán visto ustedes alguna vez en alguna botella de vino blanco que no sufre este proceso, hoy lo sufren casi todas, pero yo lo he visto en los vinos de Alsacia, pequeñas bodegas, que cuando llega el invierno, en el fondo de la botella, en los vinos blancos, se forman como cristales, como si se hubiera roto una botella y hubiera cristalitos en el fondo. O sea, como el vino tenía cristales y mucha gente lo rechaza y dice, uy, este tiene aquí cristales, esto te lo bebes y te mueres. No son cristales, pero son de tartrato. Son tartratos, unas sales propias del vino. Normalmente tartrato, ácido potásico, o el cremor tártaro, que también se llama, que se deposita en las cubas de vino. El que haya estado en una bodega y haya visto sabrá de lo que estoy hablando. Bien, entonces se hace este tratamiento por frío, que simplemente es pasar vermut por una congeladora, un serpentín de congelación, y se suele utilizar para quitar bien los tartratos el grado alcohólico -1 de lo que se va a hacer. Es decir, si un vermut tiene 15 grados y medio, se le pone a 14,5, 14 bajo cero, y así se eliminan los tartratos. Una vez hecho esto, se deja reposar. Bueno, antes ha habido un proceso de ensamblaje, ¿no? Para que las hierbas y tal cojan el sabor. Esto suele durar 2 meses, es un mes, 2 meses, depende de los que queremos tener. Y bueno, una vez ya filtrado, clarificado y quitado los tartratos, pasa a la fase de embotellado. Se embotella, se etiqueta y se vende. Bien, y ahora voy a hablar algo esto de la venta. ¿Cuánto dura un vermut? Porque esto me lo han preguntado muchas veces. Vamos a ver, cuando se abre una botella de vermut, el vermut, como vino que es, debería de mantenerse y servirse. Ya veremos cuando hagamos la segunda parte de este vídeo, porque hoy voy a hacer una parte, pero luego se añadirá el servicio. Pero lo voy a decir ahora. Como vino que es, tenemos que servirlo fresco. Un vino blanco normalmente se suele servir 8, 9 grados. Pero como lleva azúcar, el azúcar sería un poco empalagoso si lo sirviéramos tan fresco. Yo siempre digo que la temperatura ideal para los vinos fortificados son el grado alcohólico -1. ¿Por qué? Porque si tienen 16 grados, por ejemplo, o 15 en este caso del vermut, si a 15 le quitamos el 1 que va primero, serían 14. Y siempre digo 2 arriba, 2 abajo, según sea invierno o sea verano. Es decir, un vermut lo debíamos de servir sobre 12 grados, como se sirve un vino dulce, de 10 a 12 grados. De ella sería fresco. En verano podíamos hacerlo. También hay que darse cuenta que el vermut muchas veces se sirve con hielo, con lo cual la bebida se enfría. Pero al servirlo con hielo, si nosotros lo servimos del tiempo, se va a aguar. Y como tiene caramelo, se va a aguar más deprisa.
Nos interesa que el vermú siempre esté en la nevera, esté frío a ser posible, porque no se nos va a fundir el hielo cuando lo sirvamos on the rocks, porque enseguida se nos agua, por el propio alcohol, por la propia temperatura y por el caramelo. También está bien servirlo en vasos fríos o previamente enfriar el vaso, un hielo traspuntado, como ya hemos hablado alguna vez en algún cóctel, y añadirle el vermú fresco, frío. Cuanto más dulce, más frío. Por ejemplo, un vermú seco se puede servir a más temperatura, pero como es un blanco seco, los blancos secos se suelen servir también de 8 a 10 grados. Es decir, que la temperatura ideal para servir un vermú serían 10 grados. Habría que tenerlo en la nevera sobre 10 grados. Más luego lo que aporte el hielo o el vaso si está frío. Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo dura una botella abierta? Una botella abierta guardada en la nevera en condiciones ideales no debe de pasar para su consumo de las 2 semanas. 2, 3 semanas. Eh, como mucho, si está bien cerrada, las que sean de tapón de rosca, no las que sean de corcho, porque vemos que vienen, las fórmulas antiguas vienen con tapón de corcho, estas había que tomarlas antes de 2, 3 semanas. Las de rosca, si no están en un sitio demasiado con mucho calor, hombre, si tiene usted al lado del aparador de la calefacción, pues se le va a perder aromas. Como mucho 2 meses. Yo diría que un mes es la fecha tope. Y en un bar para dar calidad al vermú, 2, 3 semanas. Siempre guardándolo en la nevera. Servir, después del servicio, guardarlo en la nevera. No hace falta entrar y sacarlo de la nevera. Después del servicio, terminamos el aperitivo, lo guardamos en la nevera. Bien. Ahora, ¿cuánto dura una botella de vermú? Que yo compro yo una botella y digo, ¿y cuánto la puedo guardar? Bueno, el vermú no gana guardándolo. No es como un vino que yo lo guardo y me va a ganar, pues con el tiempo, en reserva, gana. No, el vermú lo que va a ganar es que va a crear pozo. Yo he tenido en mis manos botellas de vermú de más de 30 años. Y las hemos bebido, las hemos bebido, las hemos bebido. Le podría decir que el 25%, casi un tercio de la botella eran pozos. Eran todas esas hierbas, se habían ido depositando poco a poco, todas esas sustancias se habían ido. Y el sabor del vermú era un sabor amaderado, como los vinos muy oxidados. Acá es que se podía beber, lo que pasa es que luego el estómago, los ardores del estómago, hay que tenerlos. Pero nunca se debe de guardar más de 2 años una botella de vermú. Aquí chocamos con un problema. Cuando vamos al supermercado y compramos una botella de vermú, nos comen un vino que nos pone la cosecha. Cosecha del tal, que bueno, eso es muy relativo, pero démoslo por bueno. En el vermú no lo pone. Deberían de ponerlo. Sí, viene el etiquetado, la fase de embotellado, pero eso lo sabe la fábrica, claro, o el distribuidor. Nosotros no lo sabemos. Nunca comprar una botella, nunca guardar una botella más de 2 años, ni aún en una bodega. Eh, de hecho, los vermús, si los traes en una bodega, usted tiene una bodega en casa, no los tenga tumbados, téngalos de pie, aunque sean de corcho. Porque como tienen bastante alcohol, se come el corcho. Pasa como los vinos. Todos los vinos generosos, aún en bodega, hay que conservarlos de pie. Y el vermú también. 2 años. No tenga usted más de una botella de 2 años. Había que exigir que se pusiera la fecha de embotellado claramente, no mediante un código. Pero tampoco a las casas les interesa. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues no compre usted en sitio donde haya mucha rotación, tiendas especializadas, porque aunque pague usted 1 euro más al final, a lo mejor merece la pena. A mí me pasó hace poco con un puntamés que compré en un sitio, en fin, y estaba pasado, estaba oxidado. Y bueno, y esto es un poco todo lo que es la elaboración del vermú y tal. No quiero cansarlos más. Haré un poquito, añadiré a este vídeo una segunda parte de los servicios básicos del vermú, cómo debemos de servirlo, cantidad que hay de servirlo y poco más. Bueno, espero que os haya gustado, que complete un poco lo que hablamos del vermú. Vuelvo a pedir disculpas por el error en la fecha. Entiendan que muchas veces al hacer los guiones y sobre todo cuando hablamos de muchas fechas, a veces se traspapela, se traspunta y suele pasar esto. Ya le digo, la fecha original del Carpano es 1783, no 1873 como dije en el anterior vídeo. Lo pondré en la caja de comentarios, quiero que sean tan amables, y son tan amables de suscribirse si les gusta el canal, para ayudar al canal, que me den un like, sobre todo que me manden comentarios. Me gusta que me manden comentarios, a favor o en contra, no me importa. Porque a veces yo me equivoco, no soy perfecto. Y me gusta mucho que me manden comentarios, mucha gente me manda comentarios y bueno, y espero seguir dándoles información sobre otras bebidas que ya estoy preparando la siguiente fase porque lo hemos de dejar aquí. Lo vemos francés y ya lo veremos más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.